de Pilar, que nos acompaña por aquí. Y finalmente conoceremos un aspecto de la vida de Franz Mayer, a Franz, fotógrafo, que dará Tania Vargas, la jefa de acervos y de biblioteca del museo. Y pues en esta conversación que el día de hoy vamos a tener, hago un recorrido por una de las colecciones que Franz Mayer compró entre los años de poquito más, poquito menos, 1939 a 1946, justo los años de la Segunda Guerra Mundial, y se trata de la colección de grabado. Voy a proyectar, a ver, en el chat por aquí, no sé, no. Voy a compartir de una vez la presentación con ustedes. A ver. ¿Me dicen si la ven bien? ¿Sí? Sí, la vemos. Muy bien, muy bien. Entonces, creo que no la puedo... Si la dejo así se puede leer bien, ¿verdad? Los datos que vienen ahí apuntados. El tema, bueno, les decía, esta colección es la colección de grabados, es una colección que integra más de 700 obras que Franz Mayer fue adquiriendo a lo largo de estos años. Esto, pues bueno, no es exclusivo, ¿no? Hay algunas piezas que compra un poquito más adelante, algunas se compra un poquito previo, sin embargo, el grueso cuerpo de estampas las adquiere, decíamos, en este periodo de la Guerra Mundial. Franz Mayer, pues, en tres líneas, ¿no? Para poder entrar directo a la colección de grabados, fue de origen germánico, llega aquí a México en el Porfiriato, había pasado previamente por Inglaterra, es un hombre con un muy buen olfato y con una muy habilidosa inteligencia para los negocios, entonces colabora en instituciones bancarias durante el tiempo de la Revolución, sale por razones de la guerra, ¿no? Un tiempo de México, va a Estados Unidos, pero finalmente regresa a nuestro país y en la década de los años 20 inicia la adquisición de una paulatina adquisición de objetos que conformarán su vasta colección. Franz Mayer en vida reunió más de 9,000 objetos que pues los dona todavía en vida. Él tiene conciencia de querer hacer con estos objetos un museo. Y en los últimos años, pues esta colección se ha incrementado en 2,000 piezas, es decir, hoy día se cuenta con alrededor de 11,400 objetos en total en la colección, más algunas donaciones como esta que comentaba hace un momento. Hace unos años, Ruth Lechuga, una estudiosa del arte popular, antropóloga, dona toda su colección al museo y pues bueno, eso ya es todo un universo nuevo de objetos. Y la colección que hace Franz Mayer, pues la irá lentamente engrandeciendo desde por ahí de 1922 pues hasta 1970. De ahí pues que haya adquirido este vastísimo universo de objetos y había un estudioso del arte, un hombre que incluso también hace una colección en Nueva York, Helmut Ballach, que será su corresponsal en Nueva York, una persona con una fuerte sensibilidad artística que le informa, ¿no? Durante estos años de la guerra de los lotes de estampas que están saliendo a la venta en casas de subastas o de familias, colecciones particulares, ¿no? Que están vendiendo sus obras. Y es así que un grueso número de esta colección pues, fue adquirida en la ciudad de Nueva York. Hay algunas obras pues, también que compra de otras maneras, ¿no? Sin embargo, el grueso pues, no solamente es comprado en este periodo, sino también es adquirido en la ciudad de Nueva York. El acervo de grabados está integrado, les decía, por poco más de 700 piezas y pues vamos a ver el día de hoy un pequeño muestreo de algunas de las obras emblemáticas, de las obras que nos permiten incluso
describir una historia cultural del grabado a través de las propias obras del museo. Es de mucha admiración que Franz Mayer en este sentido fuera un hombre visionario que diera su valor artístico al grabado, ya que pues a lo largo de la historia no ha sido una de las disciplinas artísticas que hayan tenido más fama ni más fortuna crítica. Resulta que los grabados, la historia del grabado inicia, pues digo, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Tenemos antecedentes de grabados desde la época, desde la Edad Antigua. Eh, por ejemplo, por dar solamente un poquito de antecedentes, los sellos que en Asiria, que en Babilonia se hacían para rodar sobre tablillas de arcilla, de alguna manera podemos considerar, ¿no?, un precedente remoto del grabado, porque esta disciplina artística tiene como particularidad que consiste en trasladar un diseño, una imagen que se elabore previamente a un soporte rígido con el propósito de imprimirlo, con el propósito de estamparlo. De ahí que, pues, digamos, ¿no? Que indistintamente ya el resultado sobre papel lo nombremos o grabado, lo nombremos estampa, ¿no? Entonces, en el acervo tenemos pues representadas las dos principales variantes de esta disciplina artística, la gilografía, que consiste en el grabado sobre madera, es decir, que el diseño se traslada gracias al uso de gubias a una placa de madera que sirva de matriz, ¿no? Se entinta y a través de un tórculo, pues logra la estampación en el papel. La otra variante es el grabado sobre metal, que llamamos genéricamente calcografía, ¿no? Ya que uno de los metales que más se utilizaron en su momento fue el cobre, ¿no? Entonces, de ahí el nombre cuprum, ¿no? Queda popularizado el término calcografía. Y la calcografía pues tendrá distintas maneras de realizarse. Puede hacerse con puntas secas, es decir, un punzón de metal o una punta de diamante que raye directamente sobre la placa de cobre, el cobre o el zinc incluso, ¿no? Son metales muy socorridos, el cobre tiene la gran ventaja que es pues mucho más dúctil, entonces se puede rayar directamente sobre el cobre, una variante pues muy exitosa fue el aguafuerte, que consiste en cubrir las capas con una capa de barniz, la placa de metal, y sobre ese barniz se van haciendo los trazos para posteriormente sumergirlo en una dilución de ácido y que donde hay huellas, ¿no?, de lo que se haya marcado, penetre el ácido y corroa. Vamos a tener en esta colección, que ahorita vayamos viendo, incluso una unión de técnicas para el grabado en metal. Y esa primera imagen que les comparto es el retrato de Wenceslao Hollar, un grabador holandés que es retratado por Johannes Meisens, y este grabado pues nos llama mucho la atención porque aquí podemos nosotros apreciar todos los pequeños instrumentos sobre la mesa del estudio, ¿no?, de este grabador, que él requiere para hacer las matrices. Podemos también observar que está mostrándonos una placa, una matriz, en donde podemos apreciar una interpretación, ¿no?, llevada al grabado de una famosa pintura de Rafael Sanzio. Esto también nos permite pues a nosotros comprender que el grabado significó una revolución cultural que corrió de la mano, ¿no?, de la historia de los libros, de la historia de la imprenta, porque tuvo el mismo impacto para el universo de las imágenes. El trasladar de un soporte inmóvil a uno reproducible, como lo era el grabado, los diseños, pues hizo que
hubiera un boom de imágenes que inundaron Europa, que inundaron eh, el Nuevo Mundo incluso, y que obras imposibles de conocer por inaccesibles, obras que difícilmente otras personas podían llegar a visitar a sus lugares de emplazamiento, pues fueron visibles, tuvieron una visibilidad ante el mundo gracias a los grabados. Regularmente en los grabados podemos encontrar varias firmas, que esto también es importante. En la colección, hago un pequeño paréntesis, podemos nosotros encontrar pues importantísimos nombres, ¿no?, de artistas. Ahorita tenemos aquí un grabado que exhibe una firma de Bruegel, quien aparece como inventor, es decir, como la persona que concibió y trazó sobre papel el dibujo que posteriormente un grabador, que en este caso es Peter van der Heyden, traslada del diseño sobre papel a la matriz de metal o de madera, ¿no?, según fuese el caso. Y finalmente encontramos también con mucha frecuencia en los grabados una tercera firma que era la del editor. En el caso del grabado que estamos viendo aquí, que es una alegoría de la lujuria, forma parte de una serie de los 7 pecados capitales. En el museo se conservan 2 ejemplares de esta serie, la lujuria y la soberbia. Bueno, es una pieza que a todas luces muestra una fuerte influencia de los maestros primitivos flamencos, y para que puedan ustedes apreciar estas firmas, les pongo aquí un detallito en donde se puede apreciar en el extremo inferior izquierdo la firma de Bruegel como inventor, la firma de Koch como el impresor, y aquí en el centro tenemos el monograma de Peter van der Heyden, que nos da cuenta del trabajo colaborativo entre distintas disciplinas para poder tener en las manos una obra como esta. Les decía, el grabado pues tendrá el mismo impacto en términos visuales que la imprenta en términos literarios. Aquí les muestro una de las piezas más tempranas de la colección, la página de una Biblia germánica que está datada hacia la segunda mitad del siglo XV, y bien, pensemos lo costoso que era tanto transcribir a mano en los monasterios medievales los libros, y además el oficio especializado y también el trabajo muy lento que representaba hacer ilustraciones miniadas que acompañaran a los textos, pues hacía de los libros un artículo de lujo. El grabado pues llega de alguna manera, junto con los tipos móviles, hacer un poco más accesible la circulación de libros, la adquisición de libros, y tenemos pues la fascinante presencia de grabados coloreados como el que estamos viendo aquí. En muchas ocasiones esto se imprimía blanco y negro, y entonces se le aplicaba el color. Eh, pues creo que es un privilegio que en el museo tengamos este tipo de obras. La única ocasión que he podido tener libros completos de esos en mis manos ha sido en el cabinet de stamps de la Biblioteca Real de Bruselas, en donde podemos tener estos libros tardomedievales con sus grabaditos, a veces incluso recortados y pegados como si se trataran de estampitas. Pues bueno, en el museo tenemos el gran privilegio de poder observar estas páginas, ¿no?, en donde conviven el texto y la imagen. Y de cierta manera el grabado pues tendrá esta primera función, la de ilustrar textos, la de estar al interior de los libros. Miren, aquí tenemos otro grabado más de estas ilustraciones que acompañaban a los textos, una ceremonia de nombramiento de caballero. Pueden aquí pues apreciar, ¿no?, cómo
tinta con que se van coloreando, pues a veces es más concentrada, como en la parte de las baldosas, se diluye más para las vidrieras del interior de este templo. Vemos a veces algunos errorcitos, como el rojo aquí que se corre en este pequeño detalle, por esta práctica que les decía. Regularmente los grabados eran coloreados, ya que estaban impresos. Y dentro de los tesoros de la biblioteca, porque el museo pues no solamente resguarda la colección que a lo largo de pues casi 50 años Franz Mayer fue acumulando, sino también está allí los acervos bibliográficos y entre las joyas de la biblioteca y que tiene una cantidad prolífica de grabados, pues está un ejemplar de la crónica de Nuremberg, perdón, me moví, la crónica de Nuremberg. Aquí les muestro uno de estos mapas que están integrados. Esta obra, pues les digo, es muy valiosa, además por tratarse de uno de los incunables que forman parte del acervo del museo. Pues esta obra, este libro, narra desde una perspectiva judio-cristiana, ¿no? En esta manera de entender la historia, muy de la Edad Media, en donde la historia humana corre como parte del plan providencial de la historia que Dios ha planeado en su mente. Entonces es un libro, ¿no? Dividido en distintos momentos, siempre correspondiéndose incluso con textos, ¿no? Antiguos, la historia antigua de Polibio, y encontramos pues tanto genealogías de reyes, mapas de distintas ciudades, representaciones de pasajes de la historia bíblica que se encuentran en estas páginas. El autor del texto fue Hartmann Scherel, y los grabados fueron realizados por Michael Wohlgemuth en colaboración con su taller. El editor de esta obra fue Anton Koberger, y este impresor, pues además tiene la particularidad que fue un padrino, o el padrino de Albrecht Dürer, ¿no? Que será el transformador de la concepción del grabado. Una estampa muy interesante que vale la pena decir. Ahorita, en este momento, está en el museo la exposición de grabados que para todos los escuchas, los que nos acompañan, que residan aquí en la Ciudad de México, pues una vez que la contingencia pase, todas estas piezas que estamos ahorita viendo, podrán ustedes apreciarlas en el museo. Todas están exhibidas. Pues tenemos aquí una estampa de Martín Lutero, que para sembrarles la curiosidad, aprovecharé que no teníamos una fotografía, no tenía yo a la mano una fotografía del reverso, porque en la contraparte, en el reverso de esta estampa, hay también una efigie de San Pedro. Entonces, pues es muy, no sé, muy significativo que haya este uso del papel, y más cuando recordando parte de lo que Lutero decía sobre sí mismo, que recoge a Warburg en las declaraciones para las cartas astrológicas que le hacen a Lutero. Pues él mismo se consideraba de alguna manera un nuevo San Pablo que estaba volviendo a fundar la iglesia a partir de la reforma que pretendía devolver las bases del cristianismo primitivo, las bases paulinas. Entonces, pues no deja de ser significativo que en el reverso haya un San Pedro y en el anverso esté Lutero, sabiendo además que la pareja iconográfica de San Pedro regularmente es Pablo, ¿no? Entonces es un grabado pues muy significativo por este contexto en el que se inscribe. Ahora bien, decía hace un momento que el grabado pues va a tener una historia complicada para su valoración, y en el museo contamos con obras de importantes artistas que hicieron en su momento una defensa por el reconocimiento, primero de la liberalidad y en segundo lugar por la nobleza del grabado.
¿A qué me refiero con esto? En la época, estamos saliendo de la época medieval, con estas obras que acabamos de ver. En ese momento les compartía, pues el grabado es una disciplina artística que está desarrollándose de la mano de la imprenta, que su función es de ilustración, incluso, ¿no? Como está en función siempre de un texto, pues limitaba, ¿no? La valoración de esa disciplina como una obra de arte aislada, ¿no? Entonces, el grabado a principios del siglo XVI, y aquí Dürer va a ser uno de los artistas clave para que se lleve a cabo esta revaloración del grabado. Dürer va a ser el primer artista, el primer grabador que él mismo sea su propio inventor, es decir, que le haga las composiciones, él mismo llevar a cabo el traslado del diseño a la matriz y finalmente él mismo da la osadía de ser su propio editor. Entonces estamos ante un artista que busca ser un hombre universal del Renacimiento, además que Dürer fue un estudioso de la anatomía, que Dürer hizo también pintura, que dejó un tratado acerca de la representación del cuerpo humano, que conocía de geometría, es decir, en sus viajes a Italia abrevó de esta concepción intelectual y de esta concepción universal de los artistas. Ahora, en este contexto, todos los artistas plásticos tenían una dificultad para lograr un posicionamiento social que les valorara el trabajo intelectual que ellos hacían, ¿no? Entonces, pues los pintores, los arquitectos, los escultores y para nuestros intereses también los grabadores buscaron distintos medios plásticos para lograr ese reconocimiento. En el caso de Dürer, pues en primer lugar, esa aspiración universal que mostraba su gran intelecto lo acercaba a quienes eran reconocidos como artistas liberales, que hoy la definición sería algo equivalente a intelectuales, ¿no? Porque los artistas liberales eran los que poseían el dominio de las artes de la lengua y los que poseían el dominio de las artes numéricas como estudios preparatorios para acceder a la filosofía y a la teología. Entonces, podemos encontrar en Dürer que hay este interés de hacer del grabado un discurso filosófico, como podemos apreciarlo en esta pieza, que creo que hay 4 grandes obras que hace Dürer en su historia en contribución al grabado. Melancolía 1, que es famosísima, San Jerónimo, que también es famosísima, El Caballero, el Diablo y la Muerte, y finalmente Némesis. Es decir, en el Museo Franz Mayer, ya dije que gracias al buen tino y bueno, no era buen tino, era la erudición, porque Franz Mayer fue un comprador muy erudito ya para ese momento, y a su propia identificación con Dürer, como muchos hombres alemanes de origen judío que se encontraban fuera de Europa, sintieron una fuerte inclinación hacia Dürer, ¿no? Entonces también podemos conocer parte de estas pasiones y pues bueno, además tener el privilegio de que gracias a esta erudición se logra tener una obra de estas 4 grandes piezas que Dürer hace en su vida. Némesis, que es la representación de la fortuna, pero también de los castigos, la diosa que hace justicia, ¿no? Es tanto la fortuna como el ajusticiamiento. Y para ratificar la función y la misión intelectual filosófica del grabado, esta obra está inspirada, según todos los especialistas en general han convergido, en un poema que lleva por título Manto, de Angelo Poliziano, un poeta neoplatónico florentino. Ahora, Dürer, a partir de esta empresa que él tiene de ser su propio inventor, grabador y editor e impresor, hará
varias series, ¿no? Que son importantísimas en su vida. La serie de la vida de la Virgen, la Pasión Grande, la Pasión Pequeña y la serie del Apocalipsis. Y aquí podemos nosotros también pues, apreciar, gracias a, de nueva cuenta, a las compras y las pesquisas en las que Franz Mayer anduvo, porque es muy notorio que hizo una búsqueda incansable de muchas de estas piezas y que purgó las listas que él iba conociendo de los catálogos de las casas de subastas. Pues gracias a esto tenemos en el museo ejemplares de la serie de la vida de la Virgen, de la Pasión Grande y prácticamente el Apocalipsis completo. En este caso, ¿no? Esta obra, pues, la puse aquí, es el frontis para la serie de la vida de la Virgen, un grabado que en Italia había un artista, Marcantonio Raimondi, que fue muy famoso porque se dedicó durante mucho tiempo a copiar murales de Rafael, murales de Miguel Ángel, llevarlos a las planchas, a las matrices, darlas a conocer, ¿no? Entonces todo el mundo conocía a los fresquistas del Renacimiento gracias a Marcantonio Raimondi. Pues en algún momento hace lo mismo con este grabado, nada más que ahí lo difícil es que era hacer una reproducción de un grabado en otro grabado. Y Marcantonio Raimondi siempre firmaba sus placas, ¿no? En búsqueda, pues, de que sea reconocido como un grabador, pues firma la placa en donde hace la, el traslado de esta imagen, que ya era un grabado a sí mismo de Dürer, y Dürer, pues, enfurece, ¿no? Llega a Italia, estaba en ese momento en Venecia, bueno, se acerca a hacer hacia Roma, ¿no? Un alegato jurídico, y logra que Marcantonio Raimondi nunca más vuelva a hacer una copia de una impresión suya, y por eso este grabado, el frontis de la serie de la vida de la Virgen, pues también nos permite conocer la propia concepción y valoración que Dürer tenía de su propia obra. Aquí les muestro algunos ejemplos en donde Dürer aplica las teorías del Renacimiento. Podemos apreciar la perspectiva, la teoría del decoro, esto quiere decir una creación de un espacio propicio y digno de los protagonistas, es decir, magnifica los espacios donde va pasando el niño Jesús, y pues además, miren, siempre incluye su firma en este famoso monograma, que este es un detalle del grabado anterior, y que es el mismo monograma que utiliza en su pintura. De la serie del Apocalipsis, pues escogí especialmente esta obra, el Martirio de San Juan, primero porque es un pasaje que no está en el Apocalipsis de San Juan narrado, sino que Dürer lo integra, ¿no? Lo integra de motu propio, y porque es la placa que abre toda la serie, ¿no? Es decir, el propio Dürer se muestra a sí mismo como un editor de imágenes, porque la manera, ¿no? De ir encontrando este lugar en la sociedad, pues fue a través de hacerse equiparables a los oradores, es decir, a los retores, a los humanistas que conocían del arte de hablar y del arte de hacer discursos. Entonces aquí Dürer se muestra a sí mismo como un retor, lo mismo que en esta obra. Esta pieza es el frontis de la Pasión Grande, una serie, ¿no? En donde tenemos distintas láminas que abordan el juicio, el calvario, el entierro de Jesús, y escogimos esta pieza, que además es una de las obras destacadas de la exposición, porque aquí Dürer hizo una síntesis iconográfica en donde, para evitar que fueran repetitivos algunos pasajes, y esto lo hacen todas las series, en la vida de la Virgen, en el Apocalipsis, pues también en la Pasión, evitando hacer una reiteración de pasajes que tenían visualmente soluciones muy semejantes, logró aquí hacer una amalgama de dos pasajes, porque podemos apreciar que se trata de un Cristo resucitado, porque lo vemos sentado sobre la losa, ¿no? De
de la tumba y vemos además que tiene las manos marcadas por las llagas después de la crucifixión, pero al mismo tiempo hizo aquí un ensamble con la presentación de Jesús ante el pueblo, la famosa imagen del Ecce Homo, porque es en ese instante que este hombre, uno de los verdugos, le está entregando la vara que haga las veces satíricas del cetro en el momento posterior a la flagelación. Incluso vean la postura, ¿no? Con la espalda curvada, las manos juntas, que como postura, como gesto corporal, recuerda mucho más el pasaje de la coronación de espinas y no tanto así de la resurrección. Entonces, aquí podemos apreciar, les digo, este talento de Dürer como un reto de las imágenes, como un orador de las imágenes. Y pues bueno, les muestro simplemente una obra más en donde podemos asimismo apreciar el conocimiento que tenía de la anatomía, una obra que se integra a esta misma serie, a la Pasión Grande, y aquí está el pasaje de la flagelación. Eh, Hará asimismo una serie de raptos, ¿no? De personajes mitológicos. Esto sería, pues, también su parte de interés literario. Y les quise a propósito poner varios ejemplos de Dürer, porque es el artista más representado en la colección de estampas. Aquí es en donde podemos notar esta pasión, esta identificación que Franz Mayer tiene con el artista, porque hay de él 16 piezas, si la memoria no me falla ahorita, de Dürer. Y les digo, es el artista del que más obras se conserva en lo individual. Eh, y después de él, bueno, lo seguirá Rembrandt, de quien mostraremos ahora en un segundito ya algunos ejemplos. Pues bueno, aquí les muestro uno de los ejemplos de raptos. Tenemos en el museo el rapto de Proserpina y tenemos también el monstruo marino, que forma parte de las series de los raptos que graba Dürer. Y otra manera, ¿no? Pasando otro grabador, otra manera de demostrar ese trabajo intelectual que tenían los grabadores todavía en pues como una herencia del Renacimiento, fue copiar a los grandes maestros, ¿no? Y aquí les pongo el caso de Giovanni Paolo Melchiori, un grabador que se formó copiando a Rafael en dibujos, es decir, aprendió, aunque no conoció jamás en vida, porque para cuando nace Melchiori, Rafael tenía 124 años de muerto, 144 años de muerto. Melchiori pues hace de Rafael su maestro, acude a las estancias vaticanas, copia en papel, y no solamente lo copia en papel, sino además lo lleva a la estampa, y así es que se conserva en el museo pues este fragmento que forma parte de la célebre escuela de Atenas. Para el siglo XVII ya no era una defensa por la intelectualidad del arte del grabado, sino ahora por la nobleza del arte del grabado. Y aquí tenemos a Anthony Van Dyck, ¿no? Un artista de quien conocemos mucho de él por su trayectoria como pintor, pero él mismo fue grabador. Y les puse incluso aquí un detallito en donde podemos apreciar la firma. Es muy importante para entender estas autoconcepciones de los artistas, cómo se autorretratan y cómo firman. Y es muy bonito que aquí él pone Anne Van Dyck, Fecit Aquaforti, es decir, está firmando y quiere dejar manifiesto que no está firmando como un pintor, sino como un grabador. Y además, esta estampa forma parte de un álbum de personajes notables. Este álbum lleva por nombre Iconografía, y era un compendio de los más importantes poetas, políticos, jueces, pero también pintores, escultores, arquitectos, grabadores, filósofos que habían vivido en la época del propio Van Dyck. Es una serie que tarda mucho tiempo en hacerla, le está haciendo de manera continua,
pues prácticamente es una obra tardía, cuando ya sale el volumen completo, pero le tomó alrededor de 20 años hacer todo el conjunto de estampas. Y en este caso, pues vemos el retrato de Johannes Bruegel, ¿no? El joven, y aquí llama la atención la manera en que la parte del rostro hace un detalle muy minucioso, pero la parte inferior deja a propósito las marcas de un bocetaje, ajá, como haciéndonos hincapié en que se trata de un grabador dibujante, y es que el dibujo, como esta obra de Rembrandt, ¿no? Que ya les muestro ahora el segundo artista más representado, Rembrandt, eh, eh, esta obra nos permite comprender, ¿no? El dibujante, el valor que tenía para el siglo XVII el dibujo. Para ellos, el dibujo era el equivalente a dejar asentada una tesis por escrito, de hacer un razonamiento que pudiera darse por verdadero y que era aquello que hacían los filósofos, o dejar un pequeño poema por escrito, que es el resultado de un proceso de elaboración mental, conceptual, de aterrizarlo en un soporte físico. Bueno, el equivalente para los artistas era el dibujo. En toda la teoría de las academias, especialmente en la Academia de París, por herencia de las academias italianas, encontramos que el dibujo era para ellos el reflejo del diseño. Y en el mundo neoplatónico el concepto diseño tenía un valor mayúsculo, porque no solamente era diseño como la habilidad mental para hacer la proyección y a partir de esa proyección imaginaria crear el bosquejo, sino para ellos el diseño era el punto de contacto de creación con Dios, ¿no? Entonces, en varios textos, sobre todo en la Academia de Roma, en San Lucas, habrá varios teóricos que, Zúcaro, si la memoria no me falla, es uno de ellos, que hacen una etimología, pues, un poquito forzada, pero que para ellos diseño, la palabra venía de la unión de las siguientes voces latinas: signo di Dio in noi, es decir, la señal de Dios en nosotros. Y por eso es que para ellos el dibujo era uno de estos medios también de defender el posicionamiento que ellos querían lograr. Y además, para ese momento había, como el retrato de Van Dyck que hace para Bruegel no se exhibe, había ya también una tradición que muchos artistas, arquitectos y pintores principalmente, habían logrado ingresar a las cortes europeas por los méritos de su trabajo. Ajá. Por eso es que para el siglo XVII ya no hablamos de la liberalidad de los grabadores o de los artistas, sino de una búsqueda por el reconocimiento de la nobleza de su trabajo, y que ese reconocimiento podía darse vía el diseño, porque los hacía equivalentes a cualquier trabajador, cualquier especialista intelectual en su contexto. Bueno, de Rembrandt les he de decir que es no solo el segundo más representado, sino el artista que tiene algunas de las obras técnicamente más sorprendentes de la colección, y que es lo que ahora veremos, ¿no? Rembrandt, en un momento muy distinto a Dürer, ¿no? Es decir, un siglo posterior a Dürer, tiene una solución plástica que sorprende por el dominio de sus materiales. Él hace aguafuertes, pero hace también técnicas mixtas, uniendo aguafuerte y punta seca, es decir, una vez que hace un aguafuerte, ya que salió la placa, todavía aplica algunos detalles con la punta seca, lo cual permite crear efectos sorprendentes como el de esta pieza, en donde tiene una luz propia que emerge de la escena. Ahora, Rembrandt, al ser parte, ¿no?, del mundo holandés, y que el grueso de la población holandesa habían se habían unido, se habían alineado a las reformas
religiosas, principalmente al calvinismo, pues no tenían una tradición de consumir, de demandar imágenes para el culto, para la liturgia. Entonces esto hará que el mundo de los países nórdicos septentrionales desarrollen géneros en las artes visuales muy originales para ellos. Uno es el género conocido como imágenes de género, es decir, imágenes de la vida cotidiana, y así se llaman, ¿no? Pintura o grabado de género, ¿no? Por decir, representaciones de vida cotidiana, de tipos sociales, de la gente que habita. Eh, los holandeses van a sentar un pequeño precedente en la valoración de la cotidianidad, de la simplicidad de la materia, que favorezca en muchas partes del mundo que una vez que Caravaggio murió, pues sus propias aportaciones que se inclinan más hacia el naturalismo, pudieran prender, porque aquí encontramos ya una valoración de la vida cotidiana y de todos los tipos físicos que habitan una ciudad, no solamente la idealización de la estética renacentista. Y varias de estas estampas de vida cotidiana, pues no eran solo inocentes representaciones, sino se trataban de imágenes en muchas ocasiones moralizantes, que hablaban de virtudes, que hablaban de posibles vicios que podían sufrir, ¿no? Víctimas de las tentaciones, sucumbir ante las tentaciones del demonio, y pues bueno, estampas como estas, ¿no? De Aden van Ostade, pues sentarán bases para que siglos más adelante, pues haya también una influencia de estos grabados, y gracias a ese soporte transportable del grabado, pues su alcance llegó hasta la pintura del siglo XIX todavía, ¿no? Miren, imágenes también muy anecdóticas, ¿no? Como esta, la ventosa, un grabado de Cornelis Dussart, en donde pues hacen también humor de las costumbres se consideran pasadas, de tradiciones arcaicas, como aquí esta pobre mujer que acude a un médico porque está sufriendo dolores, entonces le van a aplicar una ventosa, la mujer, ¿no? Del médico está haciendo la ventosa y el médico está listando un punzón para practicarle una sanguina, y les digo, son imágenes que además en las muecas, en la deformación buscada, ¿no? Pues imprimen mucho humor, casi caricaturesco, alrededor de prácticas que se consideraban pues ya pasadas, eh, o como en este caso, ¿no? Prácticas de charlatanería. Miren aquí, de Rembrandt, esta sensibilidad que les decía de mirar con un ojo distinto lo cotidiano. Esta es una obra maravillosa, es una pieza pequeñita, ¿no? Mendigo con pata de palo, que es una imagen muy fuerte, ¿no? Pues medirá escasos 10 centímetros de altura y con, les digo, una textura que logra, gracias a el dominio de los barnices y sus punzones, nos crea esta imagen de un fuerte dramatismo. Y pues cerrando este episodio y ya conduciéndonos hacia el fin de la plática, otra aportación que hacen los artistas del norte, los artistas holandeses, fue el paisaje, ¿no? El paisaje es prácticamente un género inventado en el mundo septentrional. Tanto los holandeses como los flamencos serán quienes descubren ante los ojos de los artistas del sur esta valoración del paisaje. En el sur los paisajes pues llegan a ser vistas que acompañan una escena histórica o simplemente el contexto para una escena mitológica, y son los pintores del norte quienes dan, ¿no?, una valoración al paisaje, y regularmente le integran pues también algunos contenidos, ¿no? Un pequeño episodio como en que vemos en el verano, ¿no? A los campesinos en el campo, la presencia del molino de viento como una referencia también del acto de transformación de la naturaleza hecha por la mano humana y como un emblema también de la región. Y este grabado, además, es muy bonito porque en la parte superior tiene los signos zodiacales de 3 constelaciones que corresponden al verano.
que son Géminis, Cáncer y Leo. Miren, aquí tenemos una obra más de Rembrandt, ¿no? En la curaduría de la exposición, que podrán visitar una vez culminada la contingencia, pueden ver en una obra como esta, en donde Rembrandt, pues no solamente despliega, ¿no? Su habilidad. Les digo, a mí me sorprende, y algo de lo que más yo admiro de los grabados de Rembrandt es la luz que logra que salga del interior de las piezas. Este pasaje de expulsión de los mercaderes del templo, y es una obra muy bonita porque es uno de estos adeudos, ¿sí? Y en donde vemos cómo los artistas mismos están reconociendo, así como hace rato veíamos, ¿no? ¿Quién reconoce a Rafael como su maestro? Pues bueno, aquí Rembrandt hace un homenaje a Dürer, porque la figura de este Cristo que levanta el brazo para correr a los mercaderes es una cita que hace directamente de Dürer, ¿no? Es como hoy día tomar un epígrafe de un texto y colocarlo en un artículo o en un libro que estemos escribiendo. Bueno, este mismo gesto, como un homenaje, y por eso tomamos esa cita, es que Rembrandt incluye este pequeño detalle. Esta, sin lugar a dudas, es la obra maestra que el museo resguarda de Rembrandt en grabado. Tiene grabados muy sorprendentes, otros en el mundo, pero por el tamaño, por la calidad, eh, eh, miren, creo que la fotografía sí le logra hacer justicia, es que uno jura y perjura cuando lo ve enfrente que está viendo un dibujo al carbón. Logra una sutileza en los claroscuros, eh, domina el achurado de una manera que nos va resolviendo toda esta atmósfera, y además eso, logra crear atmósferas en el grabado. Es que de verdad Rembrandt es sorprendente. Y yo les he de confesar que cuando tuve la oportunidad de colaborar con el equipo del museo para resolver la exposición, pues yo estaba muy entusiasmado, porque además pues también soy muy fan de Dürer, pero cuando vi los grabados de Rembrandt fue la maravilla que me cautivó, la novedad, ¿no? Que a todos yo creo en algún momento nos llega, cuando descubrimos algo insólito, pues bueno, cuando vi este grabado, dije, sigo siendo duderiano, pero no, hombre, el dominio de la materia de Rembrandt es de verdad sorprendente. Y pues bueno, cerrando ya, les muestro unos ejemplitos de una serie que Franz Mayer compró de autoría de Jacques Callot. Esta serie se llama Las miserias y las desgracias de la guerra. Es una serie que, en primer lugar, vale la pena decir, el propio Franz Mayer no era muy afecto al arte francés. A él le gustaba el arte alemán, el arte de los Países Bajos, y tenía en el grabado poca inclinación por Francia. Y prácticamente compra esto y nunca más vuelve a comprar cosas francesas. Pues bueno, ¿de qué hablan esta serie de estampas? De la guerra de los 30 años. Fue el momento cuando el cardenal Richelieu inicia una campaña militar contra los calvinistas, y aprovechando estas guerras de religión, pues buscó y logró anexarse la región de Lorena, incluyendo la ciudad de Nancy. Y de esa ciudad era originario Jacques Callot. Entonces, tras la victoria de Francia, el rey le pide a Callot hacer una serie de grabados que hablaran, que fueran una suerte de crónica de la guerra, hablando de la victoria de Francia. Callot se niega y hace entonces esta serie. Son 18 aguafuertes que publica en París en 1633, en donde hace una denuncia de los asedios militares, de las pérdidas humanas, las pérdidas materiales, y pudiéramos de alguna manera decir que esta serie de Callot pues fue un antecedente importantísimo
para los desastres de la guerra que un siglo más adelante haga Goya, y en donde podemos ver también un posicionamiento crítico ante la realidad, el presente y la historia, que de manera muy remota, y sin ser ya parte del grabado, pero sí, bueno, incluso Posada todavía era grabador, pero hablando ya en general de las artes gráficas, pues hoy día la caricatura, ¿no? Desde finales del siglo XIX heredó de esa práctica política, de un compromiso social, y sobre todo eso, mostrar un posicionamiento frente a la realidad, como marca el inicio de esta obra de Calot. Pues finalmente, ¿no? En la colección de grabados tenemos también emblemas, ¿no? Que fueron imágenes que tenían una función aleccionadora, que hablaban de máximas filosóficas, máximas científicas, en donde incluso la alquimia tuvo un despliegue importante para la circulación de sus contenidos, gracias a el hermetismo que permite una imagen, es decir, sin necesidad de escribir qué se está diciendo allí, y eso es lo que hace tan difícil de leer imágenes alquímicas. Quienes estaban iniciados en esa disciplina y en los códigos visuales a través de los cuales cifraban sus tesis, pues con un emblema podían ellos fácilmente comprenderlo. Aquí tenemos una alegoría de América, de Theodor Gall, que hace Ioannis Stradanus, ¿no? La traslada a la matriz y vemos que es Américo Vespuccio encontrando América, y en esta tradicionalísima, ¿no? Representación de finales del 16, principios del 17, América como una mujer semidesnuda, salvaje, empenachada, que recibe, ¿no? A Europa para recibir de ella la fe y erradicar prácticas. En el fondo vemos que están haciendo una fogatita, en donde ahí están rostizando unas piernas humanas, ¿no? Es decir, gracias a la fe que trae Américo, Vespuccio, personificando a la cultura europea, y trae el estandarte, ¿no? Con la cruz, trayendo la fe, erradicará estas prácticas en el mundo americano. Y el cierre de nuestra charla es con esta obra que no podía dejar de incluirla. Samuel Stradanus fue un grabador originario de Amberes, eso lo sabemos gracias a que él se declara antwerpense, es decir, amberino, y estuvo, ¿no? Por el apellido, pues emparentado con los Stradanus, ¿no? Que también fueron pintores en Flandes, y él fue el primer grabador que llegó de Europa a el territorio que hoy es México, y es el primero que abre matrices de cobre en la Ciudad de México, ¿no? Y esta obra, Los Milagros de la Virgen de Guadalupe, en donde está narrado la serie de milagros que se le atribuían hacia 1622, antes de que la versión aparicionista fuese la triunfante, pues bueno, había una serie de milagros, como que había salvado al hijo de un hombre que había caído del caballo, una mujer que le había caído una lámpara en la cabeza, una lámpara de plata en la cabeza y no se había muerto, a enfermos que había mejorado. Pues bueno, esta estampa da cuenta de estas escenas, y su estructura pues recuerda mucho esta unión texto-imagen propia de los emblemas. Y pues les digo, no quería dejar de integrarla porque el grabado va a ser uno de los vehículos principales a través de los cuales, ya sea acompañando a los libros o simplemente como modelos de imágenes para los pintores americanos, pues será uno de los vehículos a través de los cuales América participe también de los lenguajes artísticos europeos. Pues espero que les haya gustado, y ya estoy rayando en el tiempo. No sé si alguien de los participantes quisiera hacer alguna pregunta rápido antes de que el tiempo nos coma. Bueno, hay un chat al lado derecho de la pantalla para quien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario.